Bienvenidos madridistas a otro nuevo vídeo en el que os contaremos las noticias más destacadas de las últimas horas sobre el Real Madrid. Sin más rodeos, titulares. Las claves del derrumbe del Real Madrid en un clásico injusto. La UEFA sanciona a Ramos con 2 partidos por forzar la amarilla frente al Ajax. Vinicius sigue creciendo. Tite le convoca por primera vez con Brasil. El Real Madrid mereció ganar el clásico, pero acabó eliminado y goleado incomprensiblemente para la mayoría por el Barcelona. Un adiós más doloroso por cómo se consumó y por el resultado que no reflejó la realidad. Los de Solari lo tuvieron en la mano, pero ¿por qué se perdió 0-3? La razón más lógica de todas, el Real Madrid no pudo marcar o no supo. Nos topamos una y otra vez con Ter Stegen y una mala definición que dejaron a cero la cuenta goleadora del equipo y ojo al dato, solo Vinicius remató 6 veces entre los 3 palos, mientras que el Barça lo hizo 4 en total. Los goles cayeron del lado culé y quedó señalada la puntería del Madrid. Vinicius falló, aunque es al que menos culpa se le puede echar de la derrota. Benzema no tuvo apenas ocasiones y Lucas Vázquez estuvo más centrado en aspectos defensivos. Suárez las tuvo y marcó gol y la diferencia. Por otro lado, y una vez más, el árbitro y el VAR castigaron al Madrid. Había sospechas con De Burgos-Bengoechea en la sala del VAR y se cumplieron los peores temores. Un penalti no pitado a Vinicius y otros 2 a Lucas Vázquez. La primera acción de todas fue la clave en el devenir del partido, por lo clara que fue y el momento en el que se produjo, con 0-0 y el Madrid pasando por encima del Barça. Se entendió que no había contacto suficiente, pero las imágenes no dejaron lugar a dudas. Kroos no fue Kroos y las contras nos castigaron. El encargado de dar pausa al equipo y retomar el control era él, pero el alemán no tuvo su día. A la contra machacó Suárez, casi en la primera que tuvieron, y Carvajal y Reguilón, que tuvieron un partido notable, fallaron en los peores momentos en los 2 primeros goles. Solari no acertó con el banquillo, las soluciones en el Madrid no llegaron. Tras una primera parte de dominio absoluto pero sin marcar, Solari no encontró gol en su banquillo. Como último apunte, y ya fuera de las claves del Clásico de Copa, tenemos un cambio en el Clásico de Liga. Undiano Mayenko sustituye a Hernández Hernández, que ha causado baja por lesión. La UEFA ha decidido sancionar a Ramos por forzar la cartulina en Ámsterdam. El central sevillano se perderá los próximos 2 partidos por forzar la cartulina, lo que le dejará sin jugar tanto la vuelta de los octavos como la ida de los cuartos si el Real Madrid se clasificase. Al concluir el partido en el Johan Cruyff Arena, Sergio Ramos fue entrevistado a pie de campo, en unas declaraciones donde habló sobre el arbitraje y el VAR, pero donde no reconoció haber buscado la tarjeta amarilla con su acción. La polémica se desató más tarde cuando en la zona mixta, ante la pregunta sobre si había forzado la cartulina, el capitán del Real Madrid dijo que... Bueno, sí, la verdad que viendo el resultado te mentiría si te digo que ha sido... Pero sí, es algo que tenía presente, pero hay veces que en el fútbol te toca tomar decisiones complicadas y bueno, lo he decidido así. En el minuto 88 una tarjeta, me perderé ese y ojalá el equipo pues también, aunque yo no esté dentro del campo, animaré como un ultramar, ¿no? Desde fuera, desde la grada, para que cerremos esta eliminatoria y poder disfrutar también de unos cuartos de Champions. Posteriormente se retractó de sus palabras y afirmó que se refería a forzar la falta, pero no la tarjeta amarilla. Era cuestión de tiempo y este jueves se ha confirmado. Vinicius debutaría con la selección absoluta de Brasil a finales de marzo. La joya en bruto del Real Madrid ha entrado en la convocatoria de Tite por primera vez tras su irrupción en el Real Madrid durante los últimos meses. La canarina jugará contra Panamá el día 23 de marzo en Oporto y ante la República Checa el día 26 en Praga. No queremos terminar sin antes daros las gracias por haber sido fieles y estar ahí estos meses de cambios. Volvemos con más ganas y más fuertes que nunca. ¡A la Madrid!